Bienvenida o bienvenido al podcast El llamado a la automaestría. Mi nombre es Josefa y hoy vamos a estar explorando lo que es el poder de recordar. En el episodio anterior estuvimos viendo lo importante que es conocer la historia para poder comprender más de uno y que generalmente se les da poco valor hoy, sobre todo en la espiritualidad. Uno escucha mucho de que tu pasado es tu pasado, no vivas en el pasado, desidentifícate del pasado. Y es como una invitación no a trascenderlo, no a usarlo como una herramienta, sino que a reprimirlo, a ignorarlo, a rechazarlo. Y eso es como una olla a presión, te explota en la cara en cualquier momento. Porque no funciona así el mundo, el universo no opera así. Por eso las preguntas que más tenemos que hacernos es, ¿cuál es mi historia? Y no solamente mi historia personal, sino que mi historia familiar, mi historia generacional. Yo soy, por ejemplo, millennial, que es muy diferente a la Z y es muy diferente a los baby boomers, creo que es el nombre. Y así, también la historia de la humanidad. Hay una que te cuenta el colegio y, entre comillas, el gobierno, y hay una que está más allá. Y bueno, si tú eres escéptico, no hay problema. Simplemente te digo que hay una más allá. Y también el universo en sí. Ahora, no hay que volverse fanático. La invitación es simplemente a empezar a tomar pequeños bocados de diferentes partes para que uno tenga una visión más global, más integral de lo que nos está ocurriendo a nivel personal. Porque tú no eres una isla. Tú eres el resultado de la interacción de muchas cosas. Digo cosas porque son personas, eventos, naturaleza, o sea, creencias, leyes, doctrinas, religiones, o sea, es como el resultado de muchas cosas. Entonces, si quieres tú comprenderte, entenderte, tienes que hacer ese trabajo de ir más allá, de ver la visión global, de ver esto en perspectiva. Esto es como la visión de águila, que tenemos que usarla sí o sí para separar la paja del trigo, que es lo que hemos estado conversando, ¿cierto? ¿Cómo yo sé qué es verdad y qué es ficticio? ¿Cómo yo sé cuál es mi esencia o la parte más pura mía y la que son corazas defensivas, que son simplemente mecanismos defensivos adaptativos, dado que estoy en modo supervivencia? Esta vista de águila es tomar distancias de las cosas, tomar distancia de mi propio personaje que he creado en esta encarnación para ver con mayor claridad. Es una función que no puede hacer tu niño interior. Tu niño interior siempre se escucha como es que yo fui el problema porque yo o porque tú, pero no es capaz de abstraerse más allá de la vivencia personal egocentrista. No así tu adulto interior. En psicología, ver como águila en perspectiva, en panorámica, se llama mentalizar. Entonces, la idea de comprender tu historia, de conocer tu historia, este poder de recordar, es comprender, no es revivir una y otra vez el pasado y quedarte estancada ahí. Por lo contrario, lo que buscamos es poder recordar, poder conectar, poder comprender para desarrollar y desactivar la empatía, la compasión, la aceptación, la gratitud, la humildad, no solo contigo, con los otros, porque haciendo esto, tú logras también tener compasión por tu papá, tu mamá, tu hermano que te maltrataron o que te dijeron esto o que no cambian. Ya eres capaz de ver con otra perspectiva la vida, la visión. En la filosofía del yoga se le llama a esta función de mentalizar, de ver en panorámica, en perspectiva como águila, buddhi. B larga U D D H I, que es en sánscrito. Puedo estar pronunciándolo pésimo, probablemente sí, ¿ya? Pero buddhi es tomar altura de mira, como un águila, y es lo que busca la meditación. La meditación busca despertar a buddhi, este discernimiento, poder separar las cosas, y literalmente es separar la paja del trigo, qué es real y qué no es real, qué es ficticio, qué es defensa. Recuerden, o si no saben en verdad, la meditación es parte del yoga. Lo que pasa es que uno ve y piensa que el yoga son las asanas, que son las posturas, pero la filosofía del yoga es muy profunda. Y hay dentro de esos pasos, después de las asanas, después del ejercicio físico, hay más pasos y luego la meditación para poder conectar con la verdad. Pero en verdad es poder ver en perspectiva. ¿Y qué pasa? Que no todos, por más que podamos hacer la mentalización, despertar a Buddha y discernir, no todos recordamos tanto del pasado. Y siento que hay personas que recuerdan su pasado solamente bonito, pero tienen historias de ansiedad, de depresión tremendas, o de baja autoestima, pero tremendamente bajas, y no pueden tener parejas, y no tienen amistades, o muy pocas, o son amistades como que
no sepa que eres mi amigo, pareces mi enemigo, y te das cuenta de que no hay mucha concordancia con lo que dicen que tuvieron una infancia bonita o que todo fue bonito, porque probablemente reprimieron todo lo que ocurrió. Su mente, en un intento por proteger, hizo que solamente se quedaran con las partes buenas. Por otro lado, hay personas que no se acuerdan de nada, que tienen bloqueada su infancia, y esto me toca verlo con mucha frecuencia. Es como un hoyo, no existió nada. De hecho, mis amigas de Punta Arenas, yo soy de allá, de la Patagonia, se ríen de mí porque yo soy todo lo contrario. Yo me acuerdo de demasiadas cosas y yo tengo mi teoría. Es que como yo soy más sensible que el resto, o que lo común y silvestre, yo tiendo a sentir mucho más, a tener muchas más emociones. Y todo recuerdo es una imagen más una emoción. Puedo estar chamullando, no tengo idea, pero yo creo que la razón por la cual recuerdo tanto es porque siento demasiado. Porque siento demasiado, capté muchos recuerdos y, sumado a eso, mi cuerpo no hizo ese mecanismo defensivo de suprimir, reprimir, disociar. En absoluto. Mi principal mecanismo defensivo es la lucha con la gente que yo amo. Me quejo, critico, reclamo, hago sin parar. Bueno, no me vaya a ir por ahí porque esto lo vamos a ver después, ¿ya? Pero para que comprendan, o sea, ya, soy sensible, tengo muchas emociones, tengo muchos recuerdos y no los reprimí. Y cuando me juntaba con ellas, me junto con ellas, se ríen así como, ¿cómo te acuerdas de eso? Ja, 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 y todos se ríen. Y yo como, porque me acuerdo de muchas cosas. Y eso pareciera ser malo. O eso me daba a mí la sensación de que, Josefa, ¿y para qué te acuerdas de eso? Sobre todo mi familia, por ejemplo. Porque, ok, si uno recuerda cosas bonitas, bacán, buenísimo, nos reímos, qué sé yo. Pero esto no es selectivo, no es que yo solamente me acuerde cosas bonitas. Me acuerdo cosas bonitas y cosas feas. Y me acuerdo de muchas cosas o eventos que pasaron en mi vida que me marcaron, que me dejaron una herida, un trauma, y lo puedo precisar con una capacidad mucho más allá de la convencional. Y aquí no quiero que piensen de, ay, la Josefa se está creyendo lo máximo. No, te estoy compartiendo que simplemente esto es como una bendición y una maldición a la vez. O sea, tu don es tu maldición. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye Josefa, ¿pero qué pasó cuando yo tenía 12, que fui al psicólogo, por ejemplo, o me llaman al doctor? Yo te puedo dar más información que cualquier adulto. Si es que yo ya tenía más edad, obviamente, porque si me decía a los 6 años no me acuerdo. Pero ya empecé a almacenar desde los 8 con bastante precisión. Y como te decía, esto pareciera ser algo malo, como ¿para qué te acuerdas de esto si ya pasó? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y es como si fuera algo malo. Esa fue mi sensación, anda. ¿Por qué me recuerdo de esto? Eso está mal. Y ahora, después de que ya empecé con todo este camino de ir más allá de lo convencional, de tienes ansiedad y depresión porque te falta serotonina, o te falta dopamina, o incluso porque tienes el intestino roto, que es como lo nuevo que hay en medicina, que es como que estás inflamado por la alimentación y estás inflamado porque tu microbiota está desregulada. Sí, puede ser que sí, pero vamos más allá también, ¿no es cierto? Yo quiero ver y comprender la vida en un plano más espiritual, más energético también, no solamente la parte física. Entonces, desde ahí que yo digo, hay algo más. Y cuando empecé a descubrir eso, algo más, me di cuenta de que poder recordar es muy importante para no cometer los mismos errores una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. También me pasó personalmente de que me tocó vivir con personas que olvidan mucho y muy rápido. Así como, no sé, en un mes se me olvida que pasó hace un mes casi. Y yo aún me acuerdo de forma prístina lo que sucedió hace un mes. Bueno, aquí voy con todo esto. Que como hablábamos en el episodio anterior, que la espiritualidad pop agarra ciertas verdades universales, pero las deja a la superficie, ya las deja ahí. No explora, no profundiza, no indaga. Y esto también lo hace cuando dicen de que tú no eres tu pasado, está atrás, desidentifícate de tu ego, que eso lo hace mucho, por ejemplo, de Eckhart Tolle, que no es que esté mal, sino que de cierta forma se distorsiona un poquito el verdadero sentido y se usa como un bypass, porque da alivio súper rápido. ¡Ah! No soy mi pasado. ¡Ah! ¡Qué rico! Entonces ya entendí que no soy mi pasado, así que me libero de mi pasado, me eximo de responsabilidades, entre comillas no me hago cargo, pero en verdad te sigue apareciendo en el presente, porque tú no sanas tu pasado simplemente por ignorarlo o reprimirlo o rechazarlo. Como les decía al principio, es una olla a presión, es una bomba de tiempo. Así que lo importante es que recordar lo que te ocurrió es muy importante. Y lo reitero porque quiero que te quede claro, no es que lo usemos para quedarnos atrapados, sino que lo usemos para poder comprendernos más allá y usar eso como nutrición, como minerales para poder seguir creciendo como persona, como alma, en todos los aspectos que puedas como imaginar, no solamente en el plano laboral, por ejemplo, sino que,
hay mucho crecimiento, hay mucho desarrollo. Y la sociedad hoy como que nos muestra el desarrollo físico, que es infancia, pubertad, adolescencia. Bueno, nos pareció. De hecho, la pubertad se refiere más a los cambios físicos, hormonales, y la adolescencia es más como la parte de personalidad. Pero bueno, adultez. Lo último, los viejitos, ser viejito. Ya también está la parte laboral. Eres un estudiante del colegio, luego de educación superior o post-colegio, que es universidad, y después trabajas, o puedes ser un magíster. Ya, pero hay también otras formas de ir creciendo. Hay otras formas de ir evolucionando. Y saber comprender nuestra historia con altura de mira es parte de ello. Nos da la capacidad de comprender quiénes somos. Al principio de una forma muy egoica, muy egocéntrica, una visión muy desde el niño. Pero no es que sea malo, sino que es un nivel de conciencia más reducido, un nivel de comprensión reducido, porque siempre que intento explicar la conciencia, les digo, cambien conciencia por entendimiento o por comprensión. Entonces, tener menor conciencia es tener menor entendimiento. Y un niño no tiene mucho entendimiento. De hecho, yo cuando tengo recuerdos, por ejemplo, de niña, me doy cuenta de que simplemente es la emoción y la imagen mental, pero no está la interpretación más racional, cognitiva de lo que sucedió. No lograba hacerlo, era chica, tenía 6 años, 8 años. Entonces, una vez que ya empiezo a comprender a mí quién soy, también empiezo a comprender por qué van de la mano a mi familia, a la humanidad. Y con esa comprensión y con esa distancia, las cosas empiezan a tomar sentido. Empiezas a ver la conexión y la coherencia de toda tu experiencia humana. Si tú ignoras tu pasado, ignoras el pasado de tu familia, de la humanidad, pareciera ser que todo es al azar y que todo sería como por mala suerte, entre comillas, o porque estoy condenada, o porque estoy fallada, o porque la vida a mí no me sonríe, no sé. Y en verdad no es así. Todo empieza a tener demasiado sentido cuando uno empieza a investigar. Ajá, ya entiendo. La mamá lo dejó solo los 10 meses para trabajar 3 semanas en un lugar para poder mantener la familia. Obviamente que ese abandono le afectó profundamente en diferentes áreas y tiene ahora TDAH. Por ejemplo, por decir cualquier disparatez, boludez, para que me comprendas. Así uno va hilando y dices, ajá. Y ese ajá, a mí personalmente, Josefa, me da muchísima satisfacción, tranquilidad, paz, empatía. Comprender me alivia. Esto lo dice mucho Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española que amo con locura. Siempre dice, comprender es aliviar, 100%. Y esto quizás sea para las personas que son más mentales o más racionales o que les guste finalmente comprender. Probablemente hay muchas personas que son más artísticas y les gusta más sentir lo que sienten y cómo transformar toda su vivencia humana en poesía, en música, en baile o en arte, en pintura. Pero para mí, por lo menos, comprender lo que sucede es una forma de alivio, es una forma de transmutar todo ese dolor que alguna vez estuvo y soltarlo y ya saber con más precisión qué es lo que tengo que trabajar. Volviendo al tema de que uno tiene que saber la historia de la humanidad, hay una serie en Netflix que se llama El Apocalipsis del Pasado, que es de un periodista que es totalmente burlado por el gremio arqueológico. No sé si te habían dicho el gremio arqueológico. Pero él en el fondo lo que ha hecho toda su vida es investigar la historia de la humanidad. Y se dio cuenta que hay muchos vestigios hechos por humanos en la Tierra que datan de más de 10.000 años atrás. Y si no lo sabes, supuestamente lo que nos cuenta el gremio de la arqueología y todos los que estudian los restos de la humanidad y que nos dicen que, qué sé yo, las primeras civilizaciones se asentaron en X lugar hace 6.000 años atrás y que ahí empezó todo de nuevo y que en el fondo calza con el último deshielo, que fue hace 10.000 años atrás. Bueno, él lo que ve y lo que comprueba es que hay ciertas cosas físicas, materiales, que datan de mayor antigüedad de lo que dice en el fondo el sistema. Y eso implica, en forma súper simple, de que han habido otros seres humanos antes de la era del hielo, la última glaciación que hubo. Y eso es como ir totalmente en contra a lo que se dice hoy en día. Es un poco llevado a la medicina que reconozcamos que la mente y la emoción enferman. El gremio médico es súper reacio a aceptar esa verdad. Aún cree que es por genes, por mala suerte, porque hay una bacteria, porque hay un químico, porque hay un pesticida, porque cualquier cosa. Pero niega profundamente que una emoción pueda crear una enfermedad. O el estrés, es como que, sí, pero créanme que un médico jamás le va a decir, esto es por estrés, váyase para la casa. O puede ser, quizás pase, pero créanme que los doctores no discuten en sus reuniones médicas
en sus consultas médicas que esto sea por algo emocional. No te enseñan así, entonces es muy rupturista. Yo personalmente, si me preguntan a mí, estoy totalmente segura, no me pregunten cómo, no tengo pruebas, tampoco dudas, de que habían humanos mucho antes de lo que nos dice la sociedad o nos dicen los libros de historia. Pero no tengo la pasión de ir más allá, personalmente, me da lo mismo. Me gusta saber un poco, pero hasta ahí nomás. No es mi onda. Mi onda es más como la parte de la familia, comprender las interacciones humanas, más en el presente. Pero bueno, más allá de eso, lo que a mí me dejó esta serie es que lo que él parte diciendo, no me acuerdo el nombre del periodista de la serie ya, pero dice de que la humanidad tiene amnesia y que no recuerda. Y que como tiene amnesia, no recuerda, comete los mismos errores una y otra vez, una y otra vez. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque veo, como soy observadora también, cómo la gente comete el mismo error todo el tiempo, pero no es consciente porque no lo recuerda, porque no lo ve, porque lo omite, porque lo reprime. Entonces, aquí hay un problemilla, digamos, de desidentificarse del pasado, pero también tienes que hacerte cargo del pasado, porque si no vas karmáticamente, que es lo cual se dice en las filosofías de Oriente, viene el karma. El karma es la consecuencia de tus acciones. Y si son las mismas todo el tiempo, en el fondo, vas a estar repitiendo tu vida en esta encarnación humana. Y asimismo ocurre a nivel actual de la humanidad en que se traspasa cierta sabiduría de generación en generación, pero lo tiramos constantemente a la basura porque nos olvidamos, entre comillas, y vivimos tan a corto plazo, es todo tan inmediato, con unos dejos bien grandes de egoísmo y egocentrismo. Entonces siento que la parada actual, por lo menos de mi generación y de las un poquito más grandes, un poquito más chicas, sobre todo las más chicas, es ¿qué me importa a mí lo que ha pasado o lo que pasará si yo no estaré vivo para cuando suceda? Y como también está la moda de no tener hijos ni nada, es como que ahora menos importa, es como a mí qué me importa. Sumado a eso, yo veo mucho esta discriminación hacia los adultos mayores. Mayores, yo diría, ni siquiera adultos mayores, yo creo que los más 50 años, más 60 años. Como una sensación de que los invalidan constantemente porque están out, o sea, están fuera, están desactualizados y el sistema se los hace saber. Porque, por ejemplo, si pones a un abuelo de 70, 80, 90 años a trabajar en un computador, no va a entender porque no nació con un computador. Entonces, la sociedad moderna lo que hace es como invalidar a los adultos mayores, que son los que más han vivido acá y los que más han presenciado y vivenciado, y eso trae una sabiduría muy, muy grande. Pero invalidamos o desechamos de que aquello que han podido recolectar en su vida es valioso para nosotros. No sé por qué pasa esto. O sea, ya les digo, olvidamos, somos más egoístas, pero igual yo me planteo la duda porque finalmente en Oriente sí se venera o se honra a todos los ancestros. Y ese ancestro o esa persona que ya es mayor es una fuente de sabiduría. Sentémonos a escuchar lo que el abuelo tiene para decirnos. Hay un respeto. Yo le pregunté a mi abuelito, que cumple 94 en un par de semanas, que es mi último abuelo vivo, y le pregunté, abuelo, ¿cuál sería tu consejo para la gente de mi generación? Y me dijo, yo diría que respeten a los adultos mayores. De la nada, esto fue hace como 3 meses, nunca lo induje a que dijeran nada, lo dijo él de su propia boca, de que respeten a los adultos mayores porque tienen sabiduría. Ellos han vivido más años en la tierra y fueron criados por personas que nacieron hace 100 años atrás, mucho más, 130 años atrás. Entonces, obviamente que ellos pueden rescatar mucho más historia de primera mano y que nos pueden decir qué es lo que ellos pueden ver hacia el futuro. Pero somos tan inmaduros o siento que somos tan arrogantes, egoístas y olvidadizos, amnésicos, que desechamos eso. Realmente me encantaría que en el futuro podamos escuchar a la gente que ha vivido 80 años, 60 años y digamos, wow, qué sabiduría, gracias por esto, en vez de dejarlos como una especie de sobra de la sociedad. Y te lo digo yo porque trabajé en geriatría, que son abuelitos. Yo veía, cuando trabajé como médico, trabajé en una unidad de adultos mayores, pero graves, no piola. Estaban gravísimos, sobre todo en el COVID. Y yo veía esto constantemente, como que el abuelo era como, hay que hacernos cargo del abuelo y quién lo cuida y qué terrible, como si fuera terrible la vejez y un asilo de ancianos, es que no, porque no sé qué. Y yo digo, pero ¿por qué llegamos a esto? Bueno, son mis planteamientos y mis voladas. Volviendo al tema principal, que es reconocer la historia, porque comprender que en la historia está la sabiduría clave para poder empoderarnos y poder sanar, poder tener esta automaestría, es que ahí vamos a poder comprender nuestros dolores, nuestro sufrimiento, porque no es único.
no es solamente de ti, es compartido por la mayoría de la humanidad en mayor o en menor medida. Todos hemos vivido enfermedades, quizás asaltos, robos, maltratos, guerras, apocalipsis, entre comillas, aunque no haya sido el mismo tiempo presente. Somos hijos de alguien que estuvo en la guerra, por ejemplo, o nietos. Y esto no es como que se lo lleve el viento y ya, nada, queda impreso en la conciencia colectiva o en la inconsciencia colectiva, en nuestros genes. Más o menos así lo entiendo yo. Y esto es lo que busca despertar o reunir lo que es la astrología, la medicina ayurveda, las constelaciones familiares y bueno, medicina china y todas estas corrientes que son más de sabiduría. En cierta medida recogen la historia en diferentes planos, pero todas traen sabiduría. ¿A qué voy con todo esto? A que el pasado sí importa. No crean esto de que las personas dicen, tu pasado está atrás, suéltalo, déjalo atrás. O el pasado es una ilusión, solamente está el presente. El pasado fue real o es real en esta experiencia humana densa, trae mucha sabiduría y es clave para tu automaestría, es clave para sanar. Entonces, no nos olvidemos, no es ir a revolcarnos en el pasado y a quedarnos ahí toda una vida, no. Es tener siempre un pie en el presente y si yo quiero ir al pasado, pongo otro pie en el pasado. O si yo quiero ir al futuro, un pie en el presente y el otro en el futuro. No es ambos pies en el futuro o en el pasado. Es uno en el presente, uno en el pasado. Uno en el presente y uno en el futuro. Esto se hace siempre también en terapia. Hay que estar constantemente trayendo al presente. Ok, vamos a ese recuerdo, pero estamos acá, ¿cierto? Vamos a eso que podría pasar en el futuro malo, pero estamos acá. Por eso te invito a que te preguntes ese tipo de cosas. Porque en el área familiar, en el área del árbol genealógico, hay muchas vergüenzas, hay muchos secretos ocultos que, aunque no salga a la luz y no se hable de forma verbal, se hereda de forma silenciosa. Violaciones, asaltos, enfermedades psiquiátricas. Y aquí podría seguir muchísimo. Pero quiero invitarte también a plantearte la pregunta. Ok, entiendo que hago como una pequeña investigación de mi historia personal, de mi familia, de la humanidad, del universo, y esto me va a revelar y me va a dar mayor comprensión de todo lo que ocurre en mí y sobre todo ese dolor que tengo, por lo cual yo uso algo defensivo, porque la coraza defensiva, estos mecanismos defensivos están intentando ocultar el dolor. Pero ¿cómo conectar, cómo transformar todo esto? Y más específicamente, ¿cómo se está manejando el dolor concomitante a la experiencia humana? Porque el dolor es parte de la experiencia, no se puede eliminar, eso olvídalo. Eso estaremos viendo en el siguiente capítulo. De momento, si quieres profundizar de forma teórica o práctica en todo lo que hemos estado hablando hoy en día, conocer tu historia, comprenderte a ti más, trabajar lo que es esto de la vista en águila, en perspectiva, en panorámica, tener esta automaestría, te invito a que seas parte de esta nueva membresía que parte en abril del 2024. Se llama El Llamado a la Automaestría. Más información e inscripciones están en mi descripción aquí abajito o en medicoholística.com. Que estén súper bien y nos vemos en el próximo episodio. Comentarios, likes, suscripciones, todo eso y me sirve muchísimo. Nos vemos hasta la próxima.